Orihuela, vista desde el puente de Rusia. La desaparición de las aljamas o barrios judíos en la corona de Aragón, y entre ellas la de Oriola, no tuvo lugar en 1492. Lo de los Reyes Católicos fue solo el último trámite. 100 años antes, uno de esos estallidos populares que solo se producen al calor del verano, borró de un plumazo varios siglos de tolerancia, que no de convivencia, entre cristianos y judíos. Entre los siglos XI y XII, los integristas musulmanes conocidos como almorávides y almohades pusieron en fuga a gran parte de los judíos que residían en Al-Ándalus, y muchos optaron por instalarse en los reinos cristianos. A diferencia del resto de Europa, en donde ya estaban señalados y perseguidos, la despoblada península ibérica los recibió con los brazos abiertos. Y tras la conquista, se propagaron con facilidad por los reinos de Castilla y Aragón, protegidos y regulados por la corona. Su conocimiento del árabe les procuró un gran papel como intérpretes entre cristianos y musulmanes. Es muy conocido el judío Astrurgo, quien acompañaba a Jaime I en la conquista del reino de Murcia como escribano real en el idioma de los moros. A pesar de las presiones de la Iglesia Católica, estos influyentes personajes recibieron privilegios por parte de los monarcas cristianos. Jaime I, su yerno Alfonso X y luego muchos de sus descendientes pasaron a la historia con la etiqueta de amigos de los judíos. Pero siempre fue una relación de puro interés. En un periodo de gran impulso económico y comercial, los judíos ofertaban numerosos perfiles profesionales que se integraron rápidamente en la nueva estructura política, alcanzando un nivel social muy destacado. Su cultura, desarrollada en Al-Ándalus, les permitió transformarse en una élite ciudadana. En los archivos oriolanos figuran como médicos, físicos, cirujanos, oculistas, boticarios, mercaderes, sastres, tapiceros, plateros, relojeros. Como corredores de orella, intervenían en los contratos de exportación e importación, negociaban letras de cambio, tramitaban seguros, peritajes. Pronto los más ricos controlaron el sistema financiero de la época. El concepto de caridad cristiana despreciaba el oficio de prestamista. La usura era pecado mortal. Pero en la evolución del comercio, alguien tenía que asumir ese papel, y lo hicieron los judíos. De esta forma, además de médicos y consejeros del rey, pasaron a financiar las arcas del Estado. No es de extrañar que entre los siglos XIII y XIV las juderías alcanzasen su máximo esplendor. Se calcula que a comienzos del XIV había 100.000 judíos en Castilla y unos 50.000 en Aragón. Este éxito social generó una creciente hostilidad hacia ellos. El pueblo nunca entendió que los asesinos de Cristo fuesen sus prestamistas, los que recaudaban los impuestos, los que manipulaban al rey con sus ideas diabólicas. Cuando llegaron las vacas flacas, el odio acumulado de todas las clases sociales cristalizó sobre los judíos. Judería siempre la hubo en Orihuela, así en tiempo de moros como de cristianos.
y merecieron parte de las tierras y casas que se repartieron porque cuando se ganó el castillo, se metieron en él algunos a defenderle, cuyos nombres están en el libro de repartimientos. Y con ellos se metió Jacob Abendino, que con otros judíos siguió la parte de los cristianos. Así comienza el capítulo 4 del segundo volumen de los Anales de Orihuela, obra de Mosén Pedro Bellot. Este cronista oriolano dejó muy clara la situación de la judería. La judería es cosa cierta que estaba en la parte o acera de la calle de Feria hacia la Peña, desde el callejón de Nicolás Viudes a la calle de la Morera y al Estudio. Empezaba la judería por la calle de San Pablo y corría por el Estudio. Ya he dicho que las juderías presentaban niveles socioeconómicos superiores al resto de la ciudad. En sus barrios cerrados contaban con sinagogas, escuelas, baños públicos y hospitales. También con sus propios hornos y carnicerías, ya que tenían prohibido despedazar sus reces en las de los cristianos. El éxito social iba engordando esa especie de rencor latente. La carga antisemita solo necesitaba un detonante para estallar violentamente. Durante la guerra de los dos Pedros, todos los hombres eran necesarios, por lo que en el verano de 1360 los judíos de Oriola fueron empadronados y divididos en decenas para que participasen en la vigilancia, porque vivían dentro de la villa y dentro de los muros, como los cristianos. Asaltada la ciudad por Pedro I de Castilla, la judería quedó destruida y los ancianos suplicaron al consell, exponiéndoles la pobreza en la que habían quedado. Cuando acabó la guerra, el rey favoreció la reconstrucción y 20 años después, la judería de Oriola contaba con 60 casas, es decir, con unos 300 judíos. El agravamiento de la crisis en la segunda mitad del siglo XIV fue la ocasión para dirigir contra esa minoría rica el rencor latente en la sociedad cristiana. Un malestar basado más en razones económicas que religiosas. Hambrunas, guerras y, para colmo, la peste negra. Los predicadores lo tenían muy claro y así lo transmitían en sus sermones. Los judíos eran responsables de la muerte de Cristo. Por eso, su padre, Dios, se ensañaba contra los cristianos por tolerar la presencia de una secta diabólica. Los judíos eran culpables de todos los males padecidos y venideros. Así, lograron enardecer a un populacho que muchas veces terminaba apedreando las juderías. Las leyendas antisemitas tejidas en Europa circularon por toda la península. Cualquier desaparición de un niño desencadenaba una reacción violenta contra todos los judíos. Ya no se trataba de humillarlos, había que extinguir sus aljamas. El lema era conversión o muerte. En el verano de 1391 estalló una reacción antisemita de proporciones hasta entonces desconocidas. Aunque la mecha prendió en Sevilla, las noticias de los asaltos y saqueos en Castilla llegaron rápidamente a Valencia y su judería fue la primera en ser atacada en la Corona de Aragón. El 9 de julio, a mediodía, instigaron a algunos muchachos de los que vagaban por la plaza del mercado para que, llevando un pendoncillo azul con una cruz blanca y otras cruces de caña, fuesen a insultar a los inofensivos habitantes de la judería.
Temiendo que tras ellos la invadiese también la turba que les seguía, los judíos cerraron de golpe la puerta. Y quiso su mala ventura que hirieran en la mano a uno de los muchachos. Y todos empezaron a gritar que les mataban. Pasando por las azoteas de las casas de los cristianos, Valencia se derramó sedienta de sangre y de pillaje por las calles y plazas de la judería. Las puertas de tiendas, almacenes y sinagogas cayeron rotas a hachazos, y los míseros judíos que oponían la menor resistencia al saqueo o a la deshonra de sus mujeres o de sus hijas, fueron asesinados brutalmente. Los cristianos, poseídos de un furor satánico, destrozaron aquellos objetos y muebles que no podían llevar consigo. Y cuando una banda cargada con las joyas, los trajes y las mercancías de aquellos infelices abandonaba un edificio saqueado, le sucedía otra que arrebañaba hasta los clavos de las paredes. En aquella jornada murieron una decena de cristianos y más de 200 judíos. Tras el asalto a la capital, fueron cayendo el resto de juderías valencianas. La incendiaria cadena continuó extendiéndose por las catalanas hasta alcanzar Perpiñán. Cuando las noticias de lo ocurrido en Valencia llegaron a la gobernación de Oriola, los judíos se asustaron tanto que muchos emprendieron la huida desesperada, abandonando sus bienes, herramientas y deudas no cobradas. Los representantes de la judería se reunieron con el gobernador, el baile general y el consell de Oriola para saber si podían contar con su protección. El consell les prometió ayuda, pero también les aconsejó que permaneciesen quietos y se guardasen del furor del pueblo. Ante la duda, una avalancha de judíos de la gobernación oriolana pasaron a Castilla, engrosando la aljama de Murcia. Y es que el Consejo murciano no solo amparó a su judería, sino que se preocupó de reclamar los bienes sustraídos a los judíos murcianos tras aquella precipitada fuga. La mayoría de los que optaron por permanecer en territorio oriolano se convirtieron al cristianismo. Los que mantuvieron la fe de Moisés quedaron aislados y pobres. No tenemos noticias de violencia en la gobernación, pero la aljama de Oriola quedó despoblada, al igual que las de Elche y Alicante. Perdida su razón de ser, las casas, los solares, el hospital y hasta las puertas de la judería oriolana fueron vendidas. Su cementerio, situado extramuros, cerca de la torre de Envergoñes, fue cedido para ser usado como huerto. En 1411, cuando San Vicente Ferrer pasó por Oriola, apenas quedaban judíos. La actitud del Consell de Oriola con respecto a los judíos fue variando según las circunstancias. En 1415 se vio obligado a protegerlos. Entre otras disposiciones, prohibió insultarlos so pena de 60 sueldos. Un año después, cuando el baile general pidió buscarles un sitio en la ciudad, acordaron no tratar el tema por estar la judería vedada por fuera. En 1418 propusieron recuperar la judería, pero solo era una maniobra para combatir los abusos de profesionales cristianos como los sastres, que sin competencia habían aumentado notablemente el precio de las ropas, rebajando su calidad. Tampoco hicieron ascos a médicos, físicos y oculistas, llegando a pagarles para que no se marchasen de la ciudad. Pero el acoso seguía en aumento. Señalados con un distintivo en el gorro, les obligaban a tener las casas abiertas.
En 1430 propusieron de nuevo expulsar a los que quedaban. 20 años después, tanto moriscos como judíos quedaron obligados a arrodillarse al paso de la cruz o de cualquier procesión cristiana. Aquellas conversiones masivas y forzosas tampoco convencieron a la población. Los conversos despertaban recelo en ambas religiones. El rey tuvo que ordenar al lugarteniente del gobernador que bajo pena de 10.000 florines y de su propia vida detuviese a las personas que provocaban y atacaban a los judíos conversos de Oriola. Finalmente, tras la caída del reino de Granada en 1492, Fernando e Isabel firmaron el edicto de expulsión de los judíos de las coronas de Castilla y Aragón. Aquellos desgraciados dispusieron de 3 meses para bautizarse o abandonar sus territorios. Dicha expulsión tuvo ya poca repercusión en Aragón, dado el reducido número de judíos que quedaban sin convertir. Se calcula que fueron 1 millar los que salieron rumbo al destierro, un porcentaje insignificante en la población del reino. En Oriola, la llamada calle Nueva, que se internaba en la judería, tomó el nombre de San Pablo por una ermita situada frente a la iglesia de las Santas Justa y Rufina. Bien pudo ser la antigua sinagoga, dedicada luego al apóstol de los gentiles, Pablo el Converso. El Santo Oficio de la Inquisición, establecido por los reyes católicos, emprendió una limpieza de sangre que se mantuvo durante mucho tiempo.